Juan Pablo, hola a todo el mundo. Pucha, que hay harto tema, César. Hoy día vamos a hablar de Afganistán. César, pucha, te voy a preguntar cosas de Afganistán y el desparramo que tenemos hoy día entre Europa, Asia, Estados Unidos, desde luego, Afganistán. En fin, tremendo tema. Segundo tema detrás, vamos a hablar de José Ancalao, el problema de la inscripción. Yo me río un poco porque fue tragicómico el tema de la inscripción de la lista del pueblo de José Ancalao y todo lo que dice además del momento que estamos viviendo en Chile, esa cuestión. En tercer lugar vamos a hablar de doña Yasna y su victoria. Vamos a preguntar ahí cuáles son las cosas, como dirían los ciúticos, las luces y las sombras del triunfo. ¿Cuáles fueron los elementos positivos y cuáles son los elementos que tú ves que debilitan a Yasna y cómo la ves para adelante? Tú que has sido entusiasta de ella, César, ¿no? Así que después de esos temas ahí vamos a recomendar libros y vamos a recomendar películas. Así que partamos. César, bueno, hemos presenciado, yo no sé tú, pero uno está acostumbrado a ver imágenes fuertes, pero en los últimos días, en los últimos 5 o 6 días, he visto unas imágenes por televisión. ¿Te acuerdas que alcanzamos a hablar el otro día desde las señoras lanzando las guaguitas a los soldados norteamericanos en el aeropuerto Kabul ahí para que se los lleven? A esto que pasó el día de ayer, ¿no es cierto? Que fue este bombazo tremendo y que en mi opinión además es tan simbólico como una humillación. Como decía un norteamericano, hoy día un comentarista norteamericano, esta guerra parte hace 20 años con un atentado terrorista sangriento y termina la guerra con un atentado terrorista sangriento. A esta altura van más de 100 muertos en total el tema, pero por sobre todo me interesa saber cómo ves el tema de fondo. Yo no sé tú, pero siento que aquí hay un fracaso de Occidente. Tú te das cuenta que llegan grupos que son como medievales a hacerse cargo de esto. Entonces, ¿cómo ves el conflicto? ¿Qué lecciones creen que se pueden sacar y para dónde vamos con esta tremenda escoba que tenemos ahí en Afganistán? No sé, yo creo que Biden tiene un punto en que es muy difícil hacer naciones. Todos estos países, Irán, Irak, Afganistán y todos los otros tanes, los armaron en un plano con un lápiz y un papel después de la Primera Guerra Mundial, sin fijarse que habían tribus étnicas, distintas sensibilidades religiosas y distintas cosas, entre ellos Palestina, que se lo regalan a los judíos después, digamos, que han hecho muy difícil la vida. Sin duda alguna que el islamismo presenta como una especie de desafío de por qué ellos no pueden tener una democracia al estilo occidental, entendiendo, como tú siempre lo has dicho, que es súper difícil tener una democracia, que no es un estado común y corriente de la sociedad, sino que al contrario, que hay fuerzas centrífugas que te tiran para afuera, que incluso las ha sufrido Estados Unidos ahora último con Trump. Fregado lo de Estados Unidos en términos sobre todo internacionales, hay como varias vertientes. Aquí una, que los grupos extremistas islámicos se han envalentonado en todas partes, que van desde los ISIS a los gallos de Yemen, a gente en África, en Mogadishu, en todas partes. Si yo fuera ruso estaría asustado, ¿no? Y yo creo que están preocupados y están asustados. Yo creo que los chinos también están preocupados. Y están preocupados Pakistán con la India, porque tienen Cachemira en la mitad y que colinda con ellos. O sea, esto es un problema para todo el mundo, la verdad. Y por mucho que el talibán nuevo diga que ellos van a ser más sensibles y todo, pero no manejan a la tropa, porque tampoco es un ejército prusiano. O sea, y imagínate, y eso que el ejército prusiano, como tú dijiste la otra vez, incendió la biblioteca, la biblioteca de Lovaina, ¿ya? En un arranque de furia por una cosa que creyeron haber visto. Entonces imagínate tú lo que pueden ser, digamos, hordas guerrilleras, que eso es lo que son. Así que mi impresión, oye, es que a raíz de atentados y de que las cosas no van a funcionar, a mí me tinca que Estados Unidos va a volver. Y se armó un tema gordo con los países europeos. Piensa tú que los italianos, los alemanes, los ingleses y los españoles tenían tropas ahí y no les avisaron. Y están clavadas ahí adentro, o sea, tienen que tratar de sacarlo. Y adivina, hoy día el Economist lo decía muy bien,
¿Para dónde se van a ir los afganistanos que huyen? No se van a ir a California, van a ir de Turquía avanzando, ¿no es cierto?, hacia los países europeos. Y se plantea también hasta qué punto Estados Unidos puede actuar de seguridad y que los países, Japón, que ya está en conversaciones con Taiwán, en temas de seguridad por China, y también los países europeos van a tener que gastar plata porque Estados Unidos no necesariamente va a seguir siendo un policía internacional total. Entonces, yo creo que aquí hay temas económicos. Lo otro que llama la atención es que en Doha y en los Emiratos Árabes es donde están los cabecillas, supuestamente países amigos de Occidente dentro del mundo árabe. ¿Ah? Me parece que tiene un doble juego ahí. Lo mismo que Pakistán, o sea, por un lado tiene bases aéreas y bases militares americanas, y por otro lado coquetea con esta gente. Y lo otro que llama la atención increíblemente es el volver al medioevo, pero al medioevo duro, a un medioevo que ni siquiera conoció Occidente. O sea, claro, a ver, uno puede decir que en el siglo XV y XVI la Inquisición española quemó algunos cientos de gallos, pero no andaba degollando gente, no es o sea, estábamos muy lejos la civilización occidental de hacer o tener las actitudes que tiene el talibán respecto sobre todo a las mujeres que durante 20 años ya tuvieron, digamos, posibilidades de educarse, de andar a cara descubierta, etcétera, etcétera. Yo no sé qué pensáis tú, que conocías harto, pero qué pena lo de los países, y fíjate que salvo Turquía, que tiene una democracia manontropo, el resto son o satrapías o revoluciones o autocracias. Totalitaria. Piensan en Arabia Saudita, el gran aliado de Estados Unidos. Y ellos aplican la Sharia también, y también tienen policía religiosa, y hacemos la vista gorda. Por eso que yo creo que esto es un desafío. Voy a ponerme ciútico, como es habitual, a la ilustración europea, se será nosotros, a la ilustración que gobernó la República históricamente acá en América, la ilustración de la igualdad de los derechos humanos. Esto es un desafío completo. ¿Qué vamos a hacer, César? ¿Nos vamos a quedar mirando esto? ¿Vamos a quedar mirando cómo le prohíben a las mujeres educarse más? ¿Y qué alternativa tienes? ¿Vas realmente a poner un infante marina en cada media cuadra para una cuestión que, o sea, no es que el talibán sea una cuestión aislada, o sea, hay tribus completas dentro que los apoyan y que están de acuerdo con toda esta cuestión, que para ellos es una tradición, digamos, es como hacer aquí. Mira, el otro día viendo un reportaje muy bueno, estoy tratando de acordarme, ya no, creo que fue de Deutsche Welle también, sobre este tema que aparece como víctima de la Guerra Fría, lo que está pasando. Un enfoque bien interesante. Diciendo, mire, estos gallos estaban más o menos, nomás tuvieron una monarquía en los años 60, pero se liberalizó, empezó a las ciudades, sobre todo, a abrirse a las mujeres, a los niños, a una sociedad más de derechos, y todo estuvo bien hasta que el primer ministro empezó a mandar a los militares a Rusia, y entraron de lleno en la Guerra Fría, los concientizaron, hicieron esta especie de golpe, tomaron el poder los grupos comunistas. Adivina contra quién se fueron. El primer enemigo no eran los capitalistas, que casi no habían, fueron los musulmanes. Y surgen los mujahidins, los antecesores del talibán, surgen como respuesta a la persecución brutal que le hizo el régimen prosoviético. Y de ahí entra, por eso que era interesante esto de ponerlos como hijos de la Guerra Fría, estos musulmanes, porque detrás de eso entran los norteamericanos, con la sutileza que tienen los norteamericanos de estas cosas, y empiezan a armar a los mujahidines, les empiezan a inflar la corneta y le hacían los leones, y los transforman en freedom fighters. ¿De acuerdo? Pero fíjate tú que para la Unión Soviética, incluso en la época, no sé, más dura que tuvieron, yo creo que para ellos también, que en parte son europeos, comunistas serían y dictatoriales y todo, sí, para ellos el cuento de la Sharia, weón, debe haber sido tan espeluznante como es para nosotros. O sea, porque fíjate tú que estamos hablando con todos los errores y cuestiones del comunismo, pero básicamente una sociedad que tiende a ser igualitaria, a educar a las mujeres,
Claro, laica, ¿te fijas? Para la Unión Soviética, esta cuestión de Afganistán debe haber sido también horrible. No Debe estoy haber de sido, o acuerdo, sea, pero lo único que tengo claro es que no existían los mujahidines antes de los rusos, y cuando surgieron los infló la CIA y los norteamericanos abiertamente. Acuérdate de Ronald Reagan hablando de los héroes de la buscadores de la libertad. libertad, y les regalaron los misiles Stinger, ¿te acuerdas?, para atacar a los rusos. Los rusos salen con la cola entre medio de las piernas y empiezan a cobrar poder político estos musulmanes, y terminamos después con el Talibán, y el Talibán llegamos, le hicimos hace 20 años atrás una invasión, murieron miles y miles de personas entre medio, los sacaste y descubriste después de 20 años que no eres capaz de vencerlos. Y tienes que entregarle el poder a los mismos que llegaste a castigar. Y además, por si fuera poco, se produce este ataque terrorista, ¿no es cierto?, en el cual un grupo extremista, el ISIS-K, ¿no es cierto?, los que son partidarios del califato de ISIS, que se muestran como una cosa peor todavía los talibanes. Bueno, porque el Talibán, entre otras cosas, saca de la cárcel a uno de los líderes de ISIS y lo mata en el acto. ¿Ah? O sea, ahí hay temas tribales, temas que son muy salvajes. Ahora, fíjate tú que el Vietnam es increíble, porque Vietnam entra el ejército de Vietnam del Norte y también en poco tiempo, y por las mismas razones, corrupción, falta de moral del ejército de Vietnam del Sur, ya los arrasa. Tiran una guerra en Camboya, la invaden, pero después de a poco y se convierten en una especie de capitalismo chino, ¿ya? Y hoy día son mejores amigos de Estados Unidos y de todo el mundo, pero a diferencia de ahí, yo no veo cómo Afganistán va a tener una ruta distinta, digamos, una ruta más occidental, ya sea con libertad de empresa, ya sea con lo que sea. No, yo Pero estoy de no, acuerdo contigo, yo soy pesimista, yo creo que esta cuestión va a terminar mal. Ya está mal, pero va a seguir empeorándose, no le veo una salida que se estabilice. Oye, César, una última pregunta en torno a este tema. ¿Cómo ves el rol de Estados Unidos? Porque todo el mundo dice que quedaron muy débiles, yo también encuentro que quedaron muy débiles. ¿Cómo viste que quedaron los gringos con todo esto? que yo, a ver, por un lado, si uno fuera presidente de un país, lleváis 20 años dándole, ¿ya? Y veis tú que no, que la cuestión como que no camina, y que de alguna manera Afganistán y los Emiratos y todo les prestan ropa, y que no tenía una salida clara al cuento, que no, como no sea tener una pila de tropas ahí, que es el recaro, y tenéis que tener un portaaviones cerca y una pila de cosas más. Uno dice, oye, de repente hice a la cresta con esta gente, háganse tira entre ustedes y ya veremos qué pasa, ¿eh? Y hacerse el loco con lo que dices tú de los derechos humanos y toda la cuestión. Pero hoy día Estados Unidos tiene un rival que es mucho más importante que este cuento de Afganistán, y que es China, ¿ya? China está en un recorrido que es interesante. China, tuviste que, sí, el presidente chino le dice a los grandes empresarios chinos, ustedes tienen que devolverle al país lo que han ganado, parte de lo que han ganado, pero no les sube los impuestos, ¿ya? Pero como chino entender, ¿ya?, agarran billones de dólares y los donan, ¿ya? Chinos dicen, saben que más en China es muy difícil entrar a la universidad, y saben que hay muchos colegios buenos y tutores y educación privada. ¿Saben qué más? No, vamos a igualar la cancha, vamos a hacerlo. Y después tienen unas leyes antitrust bien interesantes, Sí, que se aplican por primera vez, y que es primera vez además que se aplican en el mundo a los gigantes de la tecnología. Ahora, el tema es que como es primera vez y como es un Estado comunista y no hay libertad de prensa, ni hay discusión pública, todo el mundo se asusta porque nadie sabe cuáles son los límites que tiene esta cosa. Pero básicamente, oye, China ya le lleva a la delantera de Estados Unidos en tecnología, lo cual no es poco decir. O sea, China ya tiene 5G en todas partes, cosas que aquí estamos recién entregando las licencias y viendo las cosas. Son gigantes en todo, y ellos son los causantes. Fíjate que ellos fueron los causantes del COVID, de alguna forma u otra, digamos, porque se atrasaron en decirlo ya. Listo, la principal pandemia del siglo XXI.
ellos son los que tienen el taco en todo lo que es transporte marítimo. Por el surgimiento que tienen ellos, todavía no hay autos porque no hay chips, bueno, porque no hay materias primas. Entonces, ellos, yo creo que Estados Unidos lo que más le teme, y yo creo que tienen razón, es a China en el aspecto tecnológico, porque hoy día ha pasado una cosa bien interesante. Hoy día ya no es la tecnología de los rieles o de la rueda de los trenes sin costura que inventaron los alemanes. Hoy día son ideas, porque Internet es idea, Google es una idea, Snapchat y TikTok y todas estas cosas son ideas, no son... ¿Dónde está el capitalista? No tengo idea dónde está el capitalista, y me da lo mismo además, ¿ya? Fue secundario, absolutamente, claro. ¿Te fijáis? No es como yo tengo mi fábrica de autos Ford y Chrysler y que están en Michigan y que están en Pittsburgh y yo sé dónde están y yo sé dónde meterle, que sea aquí. Es una cuestión medio ubicua, weón. Te fijáis que Alibaba, tú podés comprar a través de Alibaba, podés comprar a través de Amazon. ¿Quién le gana a quién? Y son tantos. Entonces vamos a tener que tocar como tema especial China, vamos a tener que dedicarnos al tema. Oye, César, salgamos del tema internacional que lo vamos a seguir tocando, porque claramente Afganistán no va a desaparecer de las noticias. Pero, ¿cómo viste esta cuestión? Que a mí me sigue dando risa, no me acuerdo. O sea, yo de las escenas raras que he visto en los últimos tiempos en la conferencia de prensa del director del servicio electoral, que además estaba como riendo con la frase de, bueno, y hay 22.000 firmas de esta en que la notaría está cerrada en el año 2018 y el señor se murió en febrero. Oye, yo me enteré recién, a través de esto me enteré que el notario, que era bien famoso, murió. Claro, y además tú sabes, hoy día escuché la copucha de cómo partió esta cosa. Resulta que dicen que el director del CERVEL es vecino de la hija. Y entonces él sabía que se había muerto este señor. Entonces ve estos avisos en la notaría y llama a la hija y le dice, oye, a su vecina le dice, oye, pero no, papá no se murió. Le dice, sí, se murió en febrero. Chuta, tampoco es un problema. Y todo autorizado en marzo, abril, mayo, por el notario muerto. Pero lo que a uno le llama la atención es la audacia de alguien que quiere presentarse a ser presidente de la República, y esto no es Afganistán, ¿cachai? Porque ahí uno podría decir ya... Okay. Pero además 22.000 firmas creo que son, César. O sea, por último te decís ya 40 falsas, 100, pero ¿cómo además tú te das cuenta que se demoraron? Y en forma muy burda además, o sea, ni siquiera hubo disimulo. Ahora, las disculpas, como dicen en el ejército, la excusa agrava la falta, ¿eh? Pero yo creo que en la lista del pueblo no puede hacerse la loca de este cuento, ¿ya? Este es un cuento que no lo puede haber sabido Ancalado solo, o sea, todas esas firmas, toda esta cuestión, toda esta movida, sin duda alguna que la sabía un círculo bastante más amplio, ¿ya? O sea, no puede ser que nadie sabía este cuento. Esto habla mal de la lista del pueblo, que fue esta sorpresa rara, porque además se le está yendo la gente, además están preocupados de cuánto ganan, de que si van a ir de candidato o no van a ir de candidato, y a quién llevan. Y uno dice, qué pena más grande dentro de todo, y en qué estábamos pensando, o en qué estaban pensando los que los votaron, y en qué estaban pensando los votados. O sea, una vez que tú ya estás arriba, que tenéis que tener una responsabilidad, y vuelvo ahí a un tema que a ti te gusta y que yo lo comparto, de la importancia de tener partidos políticos fuertes, ¿ya? Después vamos a hablar, ¿te fijáis? Porque también es cierto que en la derecha pusieron de candidato a un gallo que está perseguido por la justicia. También es cierto que por el Partido Socialista han tenido problemas con ¿no es cierto?, en San Ramón, con narcotráfico y cuestiones, pero con todo hay alguien a quien echarle la culpa, ¿ya? Está el señor Desbordes, está Pancho Chaguán, está Elizalde y está Macaya, y ahí veremos, pero hay una firma responsable, alguien a quien decirle, oiga, usted mire lo que hizo. O sea, en un partido hecho y derecho esto no pasa. No ocurre, como tampoco el partido de la gente, esta cuestión del Felices y Forrado con el otro artista famoso. Yo creo que esas cosas no pasan,
y no debieran pasar. Y de nuevo yo vuelvo a la importancia de los partidos políticos fuertes, estables, organizados, con democracia interna, con transparencia. Porque los partidos, César, no sé si tú estás de acuerdo, pero son como la democracia, ¿no es cierto? Que puta, están llenos de defectos, la corrupción, puta, el narcisismo, está todo perfecto. Pero uno puede criticar la democracia, pero ¿y cuál es el sistema alternativo? Porque con los partidos pasa un poco lo mismo. Muchos los partidos de repente a uno, puta, que es fácil, bueno, que detestarlos. Pero por otro lado, como decís tú, si sacáis los partidos pasa esto. No hay nadie responsable de lo que pasó. No, que Y fue eso un... te pasa, y eso te pasa que el problema que hay con China, que lo estábamos conversando, que tú dices hasta dónde van a llegar, no sabemos, porque eso se toma entre cuatro paredes. Y es lo que tenía Rusia, y es lo que le pasó a Italia con Mussolini, y lo que le pasó a Alemania con Hitler. En que los hasta partidos dónde únicos. pueden llegar. No hay límites porque nadie sabe en definitiva. Y porque cuando tú no tienes partidos fuertes, alguien se hace el poder porque el vacío, como decía, la naturaleza aborrece el vacío, decía tu amigo Aristóteles. Y una vez que ya tú pierdes la transparencia, cualquier cosa puede pasar, como el holocausto, como el gulag, ¿no es cierto? Como No tantas sé, cosas, como la hambruna en China, y todas esas son cosas que suceden porque hay un autócrata o hay un grupito chico que no comparte denominados, claro. y que lo primero que hacen además es suprimir la prensa libre, que es parte muy importante. Uno se queja de la prensa, que son Es otra cosa malditos, igual. que son aquí, que también abusan, como abusan también los médicos y abusan una pila, a los periodistas Los les abogados encanta también. acusar, ¿cachai? A los políticos y todo, pero ¿alguien se ha hecho responsable del cuento de la jefita Bueno? ¿Ya? En que estuvieron todos los abogados de Chile metidos y todo el mundo sabía que había gente que le daba cuerda al cuento y los periodistas fueron sumamente irresponsables de todos lados, ¿ya? En particular algunos, pero yo nunca he visto ni un mea culpa, ni he visto a Matamala diciendo, oye, ¿sabéis que en los periodistas también hay problemas igual que con los empresarios? ¿Ah? Pero de nuevo, yo creo que lo de la lista del pueblo demuestra la importancia de tener partidos fuertes y ojalá no muchos, para que los podamos controlar. Si tener 20 partidos es lo mismo que no tener ni uno al final. Sí, tal cual. Tal cual. Oye, César, ya. Bueno, esto vamos a seguir también con este tema, porque la lista del pueblo parece que nos va a seguir produciendo algunos problemas. ¿Y cómo ves el tema de Yasna? ¿Cómo viste la victoria de Yasna? ¿Te sorprendió o no te sorprendió? ¿Crees que va a tener tracción? ¿Va a agarrar vuelito o no? ¿Cómo estáis viendo el tema? O sea, yo pensé que había votado más gente, porque como había menos mesas, había más cola, ¿ya? Y los chilenos más viejos como yo, la gente vota, fíjate. Vota, aunque sea para cualquier cosa, pero vota. A Deber diferencia cívico. de la juventud que vota cuando tiene ganas. A ver, fue vergonzoso que votara menos que el padrón de los propios partidos. Yo creo que eso, no hay excusa, o sea, ni que llovió, ni nada. Y fue una herida autoinferida porque ellos no quisieron participar por razones espurias en la primaria de la izquierda. ¿Ya? No, o sea, no hay disculpa. Y yo creo que Proboste no quiso ir porque estaba la Rincón arriba, la Rincón no sabía qué hacer, el Partido Socialista yo creo que es el que salió más dañado lejos. ¿Ya? O sea, pucha, es el partido eje de la concertación que nos ha dirigido durante los nefastos 30 años en que le dieron a Chile el mayor progreso que tuvo en su historia. Yo Es creo que periodo para ellos presidencial, ¿no? es una vergüenza, o sea, para ellos una vergüenza y va a ser difícil, yo creo que se pone cuesta arriba para Yasna, porque ella miraba a la izquierda y el voto está al medio. Y tiene ¿Ya? además, si se mueve a la izquierda, le va a comer el espacio Sichel, pues. Exactamente, me tocó además, fíjate que yo he hablado bien de Yasna, tú sabes, que, o sea, que ha tenido una carrera interesante y todo, pero el decir que la democracia cristiana que a ella le gustaba era la de la reforma agraria y de la promoción popular, tú dices, esta cabra el año 69 nació, o sea, ella no conoció ni la reforma agraria ni la promoción popular.
Y qué pena que no haya leído cuál fue la consecuencia, ¿ya? Porque fue el robo del siglo esa cuestión. O sea, se pagaba entre el 1 y el 10% del valor fiscal en bonos a 30 años sin reajuste, cuando la inflación promedio del gobierno de Frey fue el 30%. Cáchate lo que era en esa época. Y después con Allende puede haber sido el 100%, ¿ya? No hizo propietarios. Los asentamientos eran especie de coljos, ¿ya? ¿Sabes tú quién hizo? Me da risa porque tú alguna vez has dicho el único que ha metido empresarios presos fue Pinochet. Bueno, el único que hizo propietarios a los asentados fue Pinochet, ¿ya? Entonces ella está apelando a un mal tema, o sea, al punto que Rafael Moreno antes de morir dijo que habían cometido un error, ¿ya? En que la agricultura remontó después y ya está comprobado que la propiedad privada en la agricultura es básica, y eso lo aprendieron los rusos con sus grandes fracasos, lo aprendió después de Mao China. O sea, ahí hay un tema que es muy importante. O sea, me da pena que una persona que nació en el año 69, que no vivió todo el proceso, porque era chica, ¿ya? Ni siquiera era gimnasta todavía, se vaya 60 años para atrás a un cuento que ella encuentra admirable cuando está comprobado que no fue ni admirable ni nada, porque además esa democracia cristiana perdió el poder, se lo entregó a Allende y a Lupe, y todo ese partido con sus parlamentarios firmaron, ¿ya?, el acuerdo que declaraba que el gobierno de Allende era ilegal y que trajo el golpe. O sea, no es una democracia cristiana como para decir, uy, miren qué entretenido, miren qué bueno, eso es lo que a mí me gustaba. Entonces, o ella no lee historia, que es probable, ¿ya?, pero no está haciendo el guiño al centro, y si no hace el guiño al centro, le va a ir mal, porque yo creo que en ese sentido Boric es bastante más vivo Yo tengo y la la impresión, va a además, cachar al vuelo. pero además se le va a fugar todo el voto socialista, PPD, Progre, que van a ir a votar por Boric. ¿Cómo controláis a tus militantes y a tus clientes, a la gente cercana a los militantes, que vayan a votar por ella si tienen un gallo de izquierda de verdad? Y además un gallo de izquierda, pucha, que está metido también hacia el centro, en lo que puede, que no es un gallo de extrema izquierda, Boric. Entonces yo creo que en moverse para la izquierda ya es raro, porque además le va a dejar la puerta abierta a Sichel. Oye, un tema metido entre medio, ¿cómo crees que lo ha hecho Sichel, César, estos días? Mira, Sichel, a ver, yo creo que le ha costado mucho darle la pelea a los partidos. Y Sichel tuvo un problema generalizado en la derecha, que es que no hay candidatos. Es tanta, mira, como decían Lelutier, cuando dice tanto nos hicieron callar que hasta el muro se cayó, ¿eh? En la derecha tanto hemos desprestigiado la política que estamos dejando la política en manos de los menos capaces. O sea, no es la lista del pueblo, obviamente, pero la calidad ha ido bajando y no hay gente que se presente. A todo esto yo tengo que hacer un disclaimer, porque mi hermano José Ramón va de candidato a senador por O'Higgins, contra Macaya, ¿eh? Y creo que va a ganar, ¿eh? Así que estamos ahí viendo, hay que ayudarlo, ¿no? Pero, Oye, pero esto yo se lo he escuchado en su minuto a Pablo Longueira, lo que les costaba poder conseguir candidatos a alcalde, incluso a concejales, en que se oponía la señora, la tía, la suegra. O sea, este es un tema... Claro, la derecha es como buena para reclamar, pero cuando llega la hora de la vocación de servicio, como que flaquea realmente. Claro, porque además es que lo que pasa es que tú, si tú eres un profesional que te va más o menos bien, y en general la derecha, ¿no es cierto?, vienen de colegios pagados, de universidades buenas y qué sé yo, decirles, deja tu posición profesional sobre todo, ¿ya?, tu empresa o tu cargo, para irte a lo desconocido, que primero es una elección que no sabes si la vas a ganar, segundo, no sabes si te vas a quedar endeudado o no, tercero, te pagan a ese nivel un cacho. Ahora se ha puesto más apetitoso el tema de los diputados y los senadores, porque nosotros tenemos los diputados y senadores más caros del globo, ¿ya? Hoy día estaba viendo ahí en la tercera, fíjate que los diputados 11 millones, los senadores 15, ponte tú.
Es una locura, ¿ya? Y esto en parte es por lo que hemos hablado de que tenemos distritos gigantescos, ¿ya? Y que son caros de administrar, que tienen que tener asesores y todo, pero no tenemos buena gente. Yo creo que hubo gente que al principio de la democracia se la jugó, o sea, y que tú lo viste, o sea, toda la gente, los Ricardo Lago, el Guatón Correa, toda esa gente, Genaro Arreaga, eran gente muy de primera línea, los René Cortázar, Arellano, etcétera, etcétera, que se la jugaron, se arriesgaron y triunfaron. Al final fue un tremendo triunfo. Y la derecha también, o sea, teníamos un Senado y una Cámara de Diputados muy buena, con gente bien potente, ¿ya? Centros de estudio importantes como CIEPLAN, Libertad y Desarrollo. Esas cuestiones las fuimos perdiendo. O sea, en los que tomaron la posta no hay un Gabriel Valdés, no hay un Genaro Arreaga, no hay ni siquiera un Gutenberg Martínez. O sea, la gente que tú trabajaste en los Océanos Azules, o ¿cómo se llama? Océanos Azules. Era gente muy buena. Y esa gente ya no va. Esa gente no tiene interés. Oye, César, ya, vamos a tener que seguir todos estos temas porque nos queda, tenemos que meternos en nuestro libro y película. ¿Qué libro y qué películas nos recomienda César hoy día? Ya, en libros, El Affaire Dreyfus, ¿ya? Para gente que no sabe, ¿ya? Después de la guerra de 1870 que perdieron los franceses con los alemanes, Francia entró en estado de neurosis, básicamente, ¿ya? Y acusaron a un capitán, Dreyfus, judío, de espiar para los alemanes, cosa que, y lo metieron preso, lo juzgaron y lo mandaron a la Guyana, ni más ni menos, ¿ya? La isla del diablo. Y se divide Francia entre los que apoyan a la patria y al ejército y quienes encuentran que esto fue una injusticia, que eran los antipatriotas. Me recuerdan cosas que uno ha escuchado, ¿no es cierto? ¿Ya? Hasta que se arma un grupo de intelectuales suficientemente fuerte que hacen que haya un retrial en que se demuestra que fue inocente. Y tú sabes que peleó en la Primera Guerra Mundial como oficial del ejército. Bueno, pero esto aquí estaba metida la Iglesia en contra, que la Iglesia católica francesa era muy antijudía, ¿ya? Sí. Y el hecho de que fuera judío era como la base de la acusación. O sea, estos gallos son apátridas, no tienen país, no siguen nuestra religión, y ahí estaba el núcleo, ¿ya? Y se dividió Francia en dos, y que fue bien impresionante. El libro es muy interesante. Y en película, El pianista. Véanlo, está hace tiempo en Netflix, que es el cuento de un pianista profesional en Polonia que pasa toda la guerra escondido, y un oficial alemán de alguna manera lo protege, ¿no? Pero muestra un poco la miseria de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, no en la cara más fea del Holocausto, pero sí en términos de pobreza, persecución, miedo, ¿ah? Y cómo un artista a través de su arte logra conquistar ciertas almas. Buena recomendación. Juan Pablo. Yo me voy a ir por la misma época, Los Hechos, ¿eh? Este es un libro de un señor que se llama Andrés Avendaño, general de ejército, entiendo que retirado, pero no estoy seguro, pero con hartos estudios, sí, un libro de la Academia de Historia Militar extraordinario sobre las batallas con Connie Placilla. Nosotros, como cultura, sabemos poco de la revolución o la guerra civil del 91, como quieran llamarla. Porque nos da vergüenza. Fue muy, muy rara todo ese cuento. Fue una pelea dentro del grupo oligárquico, además, extraordinariamente sangrienta. Pero este libro es bien interesante porque pone contexto, pero se va a darnos una explicación rara. ¿Cómo fue derrotado el ejército que apoyó al presidente Balmaceda por tropas que eran inferiores? Y hace un análisis muy inteligente de la estrategia político-militar del sector del bando revolucionario, ¿no es cierto?, de los marinos, y cómo llegan con esta estrategia. ¿Te acuerdas que se fueron a Iquique? Y del norte se empezaron a venir después a La Serena, y de ahí se vinieron acá y desembarcaron en Valparaíso, se fueron hasta batalla con Connie Placilla. Así que hay un libro muy entretenido más que está. Te voy a contar una anécdota. Tú sabes que en esa guerra un pelotón del regimiento Buin, que era almacedista, ¿ya?, se va por el norte, cruza para otro país
y vuelve por el sur, por Argentina, cuando ya la guerra se había terminado. Bueno, con tal de evitar el conflicto en eso. Oye, y así que recomiendo el libro, muy bueno, y además Academia de Historia Militar, así que no es que uno diga esto es una edición de algún historiador tipo Salazar, no, es una versión pseudo oficial del tema, muy interesante. Y por otro lado, como película, tiene que ver con lo que está pasando en Afganistán y muestra las particularidades de estos estados musulmanes, una película que se llama El Reino, a lo mejor alguno la ha visto porque está ya hace algunos años. Lo voy a anotar. Terrorismo Islámico, El Reino se llama, y que es la historia de un grupo de agentes del FBI que van a investigar un atentado terrorista a Arabia Saudita. Y se muestran las torturas en Arabia Saudita, toda la cara que nosotros, como son aliados de Occidente, como que uno no quiere ver de Arabia Saudita. Muy, muy buena, y los grupos ya, el terrorismo fanático islámico en ese lugar. Muy interesante. Así que eso, César, se nos acabó el tiempo y nos toca la próxima semana, pero yo creo que si seguimos así vamos a tener que ampliar un poquitito nuestra media hora porque los temas nos están superando. Ahora alcanzamos a tocar ahora el tema, no sé si viste el reportaje de Chilevisión ayer, feroz, de Chilevisión sobre la cocina interna de cómo se llegó a la impunidad en los casos del financiamiento de la plata política. Pero feroz, con entrevistas además, y tú ves que lo pillan, al fiscal nacional lo pillan con un par de preguntas. No lo han visto. Sí, eso lo leí en el diario hoy día, de que se había juntado en su casa con Pedro, Juan y Diego. Pero mira, un desastre todo, un desastre las historias que aparecen. Queda todo el mundo mal, queda mal la derecha, queda mal la izquierda, queda mal el gobierno Michelle Bachelet, queda mal el Poder Judicial, mira, todo el mundo queda pésimo y te muestra la fragilidad de las instituciones. Así que yo creo que ese tema lo veremos. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, César. Bueno conversar. Recuerden nuestros amigos que nosotros que nos dictamos cátedra, los invitamos a escuchar, a veces aburrida esta conversación, pero una conversación entre dos amigos. Así que es nada más que eso, es sin pretensión y con mira a pasarlo bien. Así que César, nos vemos la próxima semana. Cuídate. Muy, muy requete bien.